¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes y seguidores de Café con Vos, el saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre sin tapujos. Firmes y dignos, aquí estamos en una nueva edición, la de este miércoles 17 de junio del año 2020. Gracias por acompañarnos por medio de nuestras diferentes plataformas de redes sociales. Recuerde que estamos en Café con Vos Nicaragua, nuestro canal de YouTube. Usted entra a este medio, le da a suscribirse, le da me gusta y también lo invitamos a que le dé unirse. Si usted se une a la familia de cafeteros y cafeteras, pues tendrá la posibilidad de conversar con nosotros en un programa privado los fines de semana. Gracias por ser parte de la comunidad de cafeteros y cafeteras en YouTube y además de eso darle gracias por esperar los anuncios, ¿verdad?, que le ofrece YouTube, porque entendemos que a veces pues son bastantes y toman su tiempo y desesperan un poco, pero les agradecemos que tengan casualmente la paciencia que requiere para disfrutar de nuestras producciones. Gracias a quienes están conectados a www.cafeconvoz.com. Recuerde que este sitio web le informa de lo que ocurre en nuestro país, las principales noticias del día. Usted las encuentra en www.cafeconvoz.com. Ahí lo tienen ustedes a la vista, ¿verdad? Noticias del día. Y además de eso, le facilita a usted ingresar a los Patreons, ingresar al programa si lo quiere ver en vivo, ¿verdad? Así que gracias por confiar en nosotros y en nuestro trabajo en www.cafeconvoz.com. Gracias a quienes nos siguen por medio de 100% Noticias, el único canal con primicias a toda hora. ¿Cómo se suscribe a 100% Noticias? Busque el canal del pueblo. Así lo localiza rápidamente, le da suscribirse, ¿verdad? Y usted estará recibiendo las primicias a toda hora. Saludo a todos los caribeños que nos escuchan por medio de Radio La Costeñísima. Abrazo a todo el equipo de esta emisora que tiene el espíritu vivo de nuestro colega Sergio León Corea. Gracias a quienes están con nosotros por medio de Radio Darío en Occidente, en León particularmente, a la gente que nos escucha en el Pacífico y centro del país por medio de Radio Universidad, también le mandamos nuestro saludo y nuestro abrazo. A los ticos y a los nicas que nos ven allá en Costa Rica por medio de esta televisora y a quienes están conectados con nosotros por medio de Radio Más que Vencedores, a cada uno de ustedes les saludamos con este mensaje. Sigue nuestras transmisiones en Nicaragua a través de Radio Universidad en Managua, Radio Darío en León, Radio La Costeñísima en Bluefield y en Costa Rica puedes vernos a través de Ticavisión. Y si deseas seguirnos en vivo, puedes escucharnos por Radio Más que Vencedores en el sitio web www.radiomasquevencedores.com. Café con Vos. Donde hacemos periodismo sin tapujos. El próximo 27 de junio se cumplen 30 años del desarme de la resistencia nicaragüense o de la contrarrevolución o de la contra, como se conoció a este movimiento armado que combatió en contra de la dictadura sandinista en los años 80. Vamos a hablar en unos minutos sobre un documental que usted no puede dejar de ver. Nicaragua Campesina, la nación ajena, es el título de este documental producido por Expediente Público. La historia que no te contaron de los campesinos que lucharon en la resistencia nicaragüense. Esto se va a presentar el próximo 27 de junio a las 5 de la tarde, hora
de Nicaragua, 7 de la noche hora de Miami, 4 de la tarde hora de California, 6 de la tarde hora de México, de Houston. Ya saben ustedes cómo sacar el resto de horas. Más adelante, en unos minutos, estarán con nosotros Elvira Cuadra, una especialista en temas de seguridad y defensa, para reflexionar sobre la importancia de volver a ver hacia atrás lo que ha ocurrido desde 1990 para acá con los campesinos y con los que fueron parte de la resistencia. Estará también con nosotros Wendy Flores, defensora de derechos humanos, que ha dado seguimiento a situaciones de asesinatos, de crímenes en contra del campesinado, y estaremos hablando sobre la pertinencia y la vigencia que tiene para nuestro país estar al tanto de un documental tan importante como el que va a presentar Expediente Público el próximo 27 de junio, que se cumplen 30 años del desarme de la Contra allá en 1990. Eso en el primer momento. Más adelante, Cristian Fajardo, del Movimiento 19 de Abril y de la Unidad Nacional Azul y Blanco, capítulo Masaya, se ha presentado hoy a la opinión pública un documento que se denomina El retorno al grito de abril, que se vayan. Es un planteamiento que se ha hecho alrededor de la necesidad de retomar las demandas de la población nicaragüense que se plantearon en abril. No es hacer un camino alterno, ni un cauce paralelo, ni descarrilar el asunto. Es retomar lo que se demanda desde abril del 2018 para que la dictadura entienda que su tiempo en el poder ha concluido. Así que los invito a que se queden con nosotros para que disfruten del saborcito de estar informado este miércoles. Pero antes, usted sabe lo sabroso que es llegar a un lugar y que, además de encontrar todo lo que necesitas de Nicaragua, te regalen, te den un obsequio. Te den un obsequio por comprar en ese lugar. Eso es lo que están haciendo en la pulpería Market 2224, acá en la 1101 del Southwest y la calle 1, en la Pequeña Habana. Si usted anda por la Pequeña Habana, aquí en el sur de la Florida, quiere productos nicaragüenses, quiere rosquilla, quiere refrescos, quiere picos, quiere productos nostálgicos, si quiere comprar unos caites, si quiere comprar una cotona, si quiere comprar leche burra, que es tan riquísima, usted va a la pulpería Market 2224 y además de que encuentra lo que necesita de Nicaragua, producto nostálgico nicaragüense, le dan un obsequio. Usted diga nada más, lo vi en Café con Vos. Vengo a comprar y vengo por mi regalo, el que dice Café con Vos, que ustedes le dan a uno por preferir pulpería Market 2224. 1101 del Southwest y la calle 1 o la primera calle en la Pequeña Habana, tiene usted que marcar el 305-649-2944. 305-649-2944. Ahí en pulpería Market 2224 encuentra todo lo que necesita de Nicaragua. Pausa comercial, volvemos con En Contexto. Hagamos y disfrutemos juntos de este delicioso café. Todos los días hacemos lo mejor para darte más. Por eso ampliamos tus gigas en tu Super Packs todo incluido de Claro. Ahora con 2.2 GB, redes sociales ilimitadas, minutos ilimitados a todos los Claro y minutos para hablar a todas las redes de Nicaragua y a 8 países, desde 70 Córdobas. Porque mereces lo mejor. Con Claro siempre tenés más internet que los demás. Comprobalo y pasate a Claro. En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? ¿Qué ha ocurrido con el COVID-19? Se lo contamos a continuación.
A nivel mundial, 8.269.000 casos confirmados, 445.762 personas han perdido la vida, 178.000 casos nuevos se suman a las estadísticas en las últimas 24 horas. Las altas totales ya sobrepasaron los 4 millones. China cancela más de 1.000 vuelos ante rebrote en Pekín. Se han logrado detectar hasta ahora un poco más de 30 contagios después de que en las primeras horas de la semana, hoy de lunes particularmente, se conoció de un contagio en un mercado mayorista en Pekín y esto encendió las alertas, provocando incluso que más de 1.000 vuelos hayan sido cancelados en las últimas horas. La dexametasona, de acuerdo a una investigación que se ha dado en el Reino Unido, es un medicamento antiinflamatorio que se conoce desde la década de los 60 y se convirtió esta semana en el primero en ser aprobado por autoridades médicas para tratar casos graves de COVID-19. La dexametasona fue sometida en el Reino Unido a pruebas como parte de un gran estudio de medicamentos ya existentes que pueden ser usados para tratar el coronavirus. Demostró este medicamento ser útil para disminuir las posibilidades de muerte en pacientes de COVID-19 hospitalizados. Los servicios médicos del Reino Unido lo pusieron a disposición de los hospitales de inmediato. ¿Qué cosa es? Simplemente se trata de un esteroide, un medicamento que reduce la inflamación al actuar como las hormonas antiinflamatorias producidas naturalmente por el cuerpo. ¿Cómo funciona? Actúa amortiguando el sistema inmunitario del cuerpo. Cuando se trata de COVID-19, tanto el virus en sí como la reacción del cuerpo al combatirlo causan una inflamación. Así que son buenas noticias porque no es que sea una vacuna en contra del coronavirus, no, pero los efectos que causa a quienes están en una situación grave son bastante alentadores y ha sido parte de la buena información que ha surgido alrededor de la dexametasona. Vamos a la siguiente información que tiene que ver con Estados Unidos. Acá los datos son los siguientes: 2.150.000 confirmados, 117.000 muertes, 24.000 casos nuevos se reportan en Estados Unidos en las últimas 24 horas. Segundo día consecutivo con menos de 1.000 muertes, fueron 723. Son números alentadores si lo vemos desde el punto de vista que ya son menos de 1.000, pero son 723 personas muertas en las últimas 24 horas. Florida, acá donde estamos nosotros, ya les he dicho que la situación está medio compleja porque se vuelven a reportar cifras récords de contagios. Sucede lo mismo con otros 5 estados y tiene que ver con la reapertura económica que se ha orientado en los diferentes estados de la nación, pero que tienen como resultado, lógicamente, un mayor número de contagios. Y hay quienes dicen que, pues, tienen que ver con las protestas, hay otros que tienen que ver, dice el gobierno de Donald Trump, dice que tiene que ver con que se están haciendo más pruebas, pero hay otros que dicen que la reapertura está causando un rebote y que eso hay que tenerlo a la vista porque no vaya a ser y que en el avance acelerado hay un freno tan brusco, ¿verdad?, que volvamos a la situación de encuarentenar a los estados que se salgan completamente de control. Vamos a Sudamérica. En Sudamérica, 1.543.000 confirmados, 63.396 muertes. Ya estamos hablando de que Chile supera hoy 220.000 casos. Brasil tiene 35.000 casos nuevos y 923.000 casos totales. Increíble lo que pasa en Brasil. Se acercan rápidamente al 1.000.000 de casos solamente esa nación. Los casos activos son más de 600.000 en América
del sur. Vamos a Centroamérica y este es el dato. Baja Centroamérica porque ayer estábamos en casos nuevos, más de 2.000. Hoy tenemos 1.653 casos nuevos. Se totalizan 50.106 por todos y hay 1.361 personas fallecidas. Y fíjense ustedes qué irónico. La dictadura en Nicaragua, en lugar de apoyarse en todo científico médico que ayude a combatir con su conocimiento, con su destreza, con su expertise el coronavirus, anda más preocupada la dictadura por echar presos a los médicos, anda más preocupada la dictadura por amedrentar, por amenazar a los médicos. Oiga, de acuerdo al observatorio COVID-19, uno de cada 10 afectados por coronavirus es un médico o es alguien del personal de salud. Y hasta ahora, 4 de cada 100 personas que han muerto, porque recuérdese que el observatorio lleva un conteo que se acerca más a la realidad de lo que está pasando que las estafas que desde el oficialismo quieren meternos como verdades. 4 de cada 100 personas que han fallecido relacionadas por coronavirus o con coronavirus han sido personas que tienen que ver con el trabajo del sector salud. Entonces, en lugar de resguardar la vida y buscar cómo soportarse en ese conocimiento, andan más preocupados unos batudos, lambiscones de la dictadura, en acusar a sus semejantes, a sus pares, que en lugar de cerrar filas y decirle, señores, ¿saben qué? Nos están matando. O sea, andan más preocupados por quedar bien con la chayoker que a sus pares, a sus colegas, se les brinden los guantes, las mascarillas y todas las herramientas necesarias para que no sean contagiados, para que atiendan a la gente sin exponerse tanto. Andan más preocupados por acusarlos. Y ahí llegaron unos cuantos cenutrios embatados a la fiscalía a acusar a la Asociación Médica Nicaragüense, cuya presidenta es la doctora Greta Solís, indicando que los metieron en una infografía, ¿verdad?, como personas que habían muerto por coronavirus y ellos están vivos. ¿Qué dice la Asociación Médica Nicaragüense? Que ellos nunca han emitido esa infografía. Aquí este comunicado, que es el número 28, indican que nunca han divulgado material sobre fallecimiento de personal médico y paramédico en el contexto del COVID-19 y que han emitido los comunicados haciendo claramente señalamientos sobre qué hacer para combatir la pandemia, cuál es la necesidad de que el Estado de Nicaragua responda como lo hacen el resto de naciones, apoyando al sector médico, y que nunca han emitido documentos oficialmente como asociación médica. Nunca han emitido ningún documento. No, lo que pasa es que están más preocupados por afectar a los médicos que por salvarles la vida. Los corren, los despiden, los amenazan, no les permiten brindar información abierta porque ahí andan los sapos dentro de los hospitales buscando cómo denunciar a los que brindan información para ayudar a la población nicaragüense a conocer la verdad de lo que pasa. Entonces, estos coprófagos con bata fueron los que se llegaron a tomar fotos con los medios de la dictadura y hacer videos y hacer el papelón de acusar a sus pares. Son miserables realmente. Porque si vos tenés esa infografía que señala esta señora, ¿verdad?, y tenés la prueba de que es la Asociación Médica Nicaragüense, pues entonces procedé. Esa infografía se repartió, ahí anduvo en WhatsApp, pero nadie
nadie le atribuyó nunca, más que ellos mismos, porque lo que buscan es un chivo expiatorio y cómo amedrentar y cómo afectar a los médicos que están haciendo un trabajo extraordinario. Entonces, de ahí se están agarrando para llevar adelante una acusación que no tiene ni pies ni cabeza. Pero, como en Nicaragua ocurre lo que nadie en el mundo puede considerar como lógico, entonces hay que tener cuidado. Y más de 20 asociaciones médicas de diferentes especialidades, casualmente hoy emitieron un documento haciendo énfasis en que el sector médico nicaragüense está haciendo un esfuerzo para que, hombre, se cumplan las recomendaciones de la OPS, de la OMS, y dice, aquí en el segundo párrafo, ustedes lo tienen a la vista, vemos con preocupación, sin embargo, que en vez de sumar esfuerzos para luchar contra el flagelo del COVID en Nicaragua, se acosa al personal de salud, se levantan calumnias contra la comunidad médica y en especial contra la Asociación Médica Nicaragüense, actitudes que no abonan en nada a la lucha contra la pandemia, y ahí hacen, ¿verdad?, un recuento de lo que ha ocurrido, ¿verdad?, y enfatizan en cuál es la finalidad de las asociaciones médicas. No se quieren más fallecidos, no se quieren más enfermos. Pero para eso hay que unir esfuerzos. Y hay que seguir denunciando lo que no está bien. Respaldan a la doctora Greta Solís, que es la presidenta de la asociación, porque lo que están buscando es, como de nuevo, una figura por medio de la cual tratar de que se callen casualmente las voces que están diciendo la verdad de lo que ocurre con el COVID-19 en nuestro país. Así que es la ironía. Es el país donde puede ocurrir lo que en tu mente te puede parecer absurdo, en Nicaragua ocurre. En lugar de apoyar a los médicos y cubrirlos, más bien los están persiguiendo, los están asediando, los están acosando, los están amenazando. Es terrible, realmente es triste ver el afán desenfrenado del poder que tienen la señora de los anillos y el vetusto para mantenerse ahí, aunque sea a costa de más gente muerta, más gente enferma y de médicos particularmente que están en la primera fila de batalla, dando su vida y dando su salud por salvar a nicaragüenses. Y casualmente, hablando de esto, hoy se aprobó acá en Estados Unidos una resolución del Senado, fue unánime, una resolución del Senado en donde se está, primero se aprobaron enmiendas, ¿verdad?, algunos cambios que se habían sugerido a una resolución de los senadores Ted Cruz y Bob Menéndez, que lo habían presentado ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y deciden aplicar más presión. Hoy ya después de discutir las enmiendas, hoy ya se aprobó la resolución para que haya más presión política y económica en contra de la dictadura de Ortega y de Murillo. Esto se había presentado el 13 de mayo ante el Comité de Relaciones Exteriores. Se suspendió todo lo que tenía que ver con esto por el tema de la pandemia, pero el 3 de junio se introdujeron algunas enmiendas al documento y finalmente el 16 de junio fue aprobada de forma unánime, con cambios incorporados para respaldar a los nicaragüenses que buscan restablecer el Estado de Derecho en Nicaragua, así como la democracia. ¿Cuáles son las exigencias que están haciendo en esta resolución presentada por Menéndez y Ted Cruz? 1. Liberar de inmediato a los presos políticos sin condiciones. 2. Respetar los derechos constitucionales de los nicaragüenses e implementar reformas electorales para permitir tenencia de elecciones libres, justas y transparentes. 3. Alienta al gobierno de Estados Unidos a alinear las sanciones con esfuerzos diplomáticos para avanzar en las reformas electorales que podrían conducir
a una salida democrática en el país. 4. Expresa el pleno apoyo a la gente de Nicaragua, medios de comunicación independientes y organizaciones nicaragüenses de la sociedad civil que están trabajando para un retorno pacífico al orden democrático. 5. Apoya los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para aplicar presión sobre el gobierno de Ortega para responsabilizar a los actores involucrados en la violación de los derechos humanos, actos de corrupción significativa y el debilitamiento de las instituciones democráticas de Nicaragua. 6. Insta a la comunidad internacional a responsabilizar al gobierno de Ortega por abusos contra los derechos humanos y restringir el acceso a financiamiento extranjero a menos que se permitan elecciones libres y justas y transparentes, que sean creíbles y que estén presentes los observadores nacionales e internacionales. Piden justicia para Eddie Montes en el 7º punto, ¿verdad?, que fue asesinado el 16 de mayo del 2019 en la cárcel Modelo, y le pide a la dictadura implementar medidas consistentes con la guía de salud pública para evitar la propagación del coronavirus en Nicaragua. Así que hay otra resolución, esta fue bastante rápida porque las modificaciones se hicieron prácticamente de forma expedita, y se sigue empujando en la dirección de que la dictadura responda a la necesidad que se le está planteando. En esa misma línea, Luis Almagro, secretario de la OEA, hizo público hoy que le ha pedido al presidente del Consejo Permanente de la OEA, León Charles, que es representante de Haití, una reunión del Consejo para darle seguimiento a la situación de Nicaragua. Se acordó Almagro de Nicaragua. Y a mí lo que me preocupa de esta situación de Almagro es que sigue hablando que para que la crisis en Nicaragua se supere, tiene que haber un proceso electoral, que significa pedirle a Ortega que abandone el poder. Yo creo que no han terminado de comprender que Ortega no va a abandonar el poder de manera pacífica y a través de elecciones. Me disculpan, pues, pero sigo insistiendo en eso porque dice, oigan bien, la Secretaría General, en su planteamiento para la necesidad de la reunión, la Secretaría General de la OEA reitera que la única opción para reencauzar el orden constitucional es la electoral. Para ello es indispensable un proceso de reformas político-electorales en un marco definido de diálogo que incluya a todos los sectores políticos y sociales para convenir una ruta que garantice elecciones libres, justas y transparentes. Las reformas político-electorales deben apuntar a la generación de un marco jurídico y administrativo permanente que brinde certeza, seguridad jurídica, previsibilidad y transparencia en los diversos procedimientos o actos de carácter electoral. Lo anterior debe comenzar con una reforma al diseño institucional electoral a través de la conformación de un nuevo Consejo Electoral que genere confianza en la población y brinde garantías a todos los actores políticos, así como definir mecanismos de integración de los órganos electorales intermedios y las juntas receptoras de votos que garanticen el profesionalismo e imparcialidad en sus actuaciones. Paro ahí, porque lo demás reitera en la necesidad de la reforma. Eso, si Ortega lo acepta, es simplemente aceptar que va a abandonar el poder. Y Ortega no está en disposición de abandonar el poder a través de elecciones libres, a menos que le signifique lo mejor para él. A menos que permanecer en el poder le signifique un mayor riesgo. Y yo, en este momento, me disculpan por lo escéptico que puedo ser o lo negativo que puedo sonar, pero no veo a Ortega. No veo a Ortega reflexionando y diciendo, me conviene más aceptar las elecciones, aceptar las reformas, bajarme del caballo de manera tranquila, a seguir en el caballo y que mejor me voten a penca. Yo no lo veo en esa posición. Si ustedes lo miran así, pues yo, me disculpan pues, pero no coincido con eso. No veo a Ortega presionado lo suficiente como para que él sienta que lo que más le conviene
es abrirse a jugar un partido limpio. No lo veo en esa posición. Por el contrario, cuando veo a sus cenutrios, a sus altoparlantes, a sus hilotas, cobistas y coprófagos diciendo que 2021 y más allá, es porque se ven en el 2021 y más allá, cueste lo que cueste. Entonces, hay gente que se entusiasma con lo de la OEA. Yo también me entusiasmo. No voy a quitarles el impulso. Pero de ahí a que Ortega reconozca que tiene que jugar limpio. Y jugar limpio significa abandonar el poder porque no hay manera que gane en un juego limpio. Yo no lo veo, de verdad que... Porque tendrían que ofrecerle a Ortega algo que a él le parezca que es mejor que seguir donde está. Yo no lo veo en esa posición. O sea, Ortega en el poder se garantiza Fuerza Armada, guardias sandinistas que lo defiendan, el Estado a su favor y todo el aparato del Estado a su favor, empleados chantajeados en una gran parte para respaldarlo, y del otro lado, el salir del poder significa responder por sus crímenes. Porque estando en el poder no responde por sus crímenes. Estando en el poder no se hace justicia. Estando en el poder no hay manera de romper la impunidad. Entonces, si a él le significa blindarse del castigo que se merece por todo lo que ha hecho, Ortega va a morir con los tenis puestos. Porque no le significa a él una ganancia bajarse del poder a través de un proceso electoral y entregarlo y someterse a lo que en ley corresponde. Justicia, devolver lo robado, ser procesado junto a su consorte, junto a sus hijos por lavado de dinero y por cada uno de los crímenes que ha cometido. Y es por eso que yo digo, cuando veo que hay un entusiasmo, pues el entusiasmo es bueno porque Nicaragua está en el foco independientemente de lo que está pasando con la pandemia, o a lo mejor la pandemia está generando tanta inquietud, la barbarie que están haciendo, que a lo mejor empujan por esa dirección. Pero que Ortega va a aceptar una reforma electoral para jugar limpio y perder el poder, yo creo que ahí hay un verdadero abismo de distancia. Y es ahí donde no podemos perdernos. Ya vamos a hablar más adelante con los muchachos como Cristian, que están ahí en esa posición que la han planteado hoy, y vamos a ver en qué coincidimos y en qué no coincidimos. Porque la salida cívica la queremos, sí la queremos, pero la quiere la mayoría del país, que no quiere una guerra, que no quiere la violencia, que no quiere confrontación, pero él no quiere eso. Ortega no quiere eso. Y es ahí donde tenemos que pelar los ojos lo suficiente para estar claro de que va a hacer lo posible por jugar marrulla, y si acaso se hablase de un tercer intento de diálogo, entonces ahí habría que ver cómo van a jugar los que dicen que representan a la oposición en nuestro país. Más adelante conversaremos con Cristian. Ahorita, en este momento, quiero hablar con Elvira Cuadra y con Wendy Flores sobre el documental que va a ser presentado el próximo 27 de junio sobre esa Nicaragua, esa Nicaragua campesina, esa Nicaragua que es una nación ajena, un trabajo de expediente público que se presenta el 27 de junio a propósito de el desarme de la de la resistencia, y vamos a hablar con ellas, con Wendy y con Elvira, sobre la pertinencia de este tema hoy día. ¿Por qué? Porque es importante no perder de vista que ha pasado desde 1990 hasta 2019 y todavía 2020, son 30 años. 30 años que ha corrido la sangre, ha habido muerte y ha habido dolor, porque se suponía que los acuerdos de Esquipula,
el fin de la guerra, le garantizaba a los campesinos su seguridad, su vida, su garantía de que no iba a ser afectado físicamente, su entorno, su familia. Y eso no pasó. Murieron varios, decenas de campesinos, de miembros de la resistencia, por órdenes casualmente de la seguridad del Estado que siguió operando, o de gente del ejército o de la misma policía que hacían trabajos encubiertos para llegar a arrebatarle la vida a los miembros de la resistencia. Elvira, Wendy, gracias por acompañarnos en esta edición. Un abrazo a cada una. Hola Luis, mucho gusto de estar de nuevo en Café con Vos. Wendy, un abrazo. Gracias Luis, un abrazo para vos también y para quienes nos están viendo en este momento. Wendy, defensora de derechos humanos. Elvira, especialista en temas de seguridad y defensa. Vamos a escuchar y vamos a ver un adelantito de lo que es el documental para que ustedes se empapen y después platiquemos de la necesidad de verlo, de tenerlo cerca, de archivarlo también para que sea parte de nuestro conocimiento puntual, cercano a la realidad de la resistencia, de los ex-resistencias y de lo que ha pasado con los campesinos luego de 1990. Fue terrible para nosotros saber que íbamos a tenernos que desarmar sabiendo que el enemigo va a quedar armado. Siempre quedó el mismo ejército y la misma policía. Se han dado ejecuciones extrajudiciales que involucran al ejército y a la policía, obteniéndose los siguientes resultados. 6 delincuentes muertos. La violaron a la niña, le hicieron colgada, al niño me lo mataron, me le pegaron puñaladas en los costados. De mi pobre Oliver me lo masacraron. Yo enterré un pedacito de él nada más. Yo con lágrimas en los ojos les puse velas a los 3. Siempre los operativos que realizaron fueron dirigidos a matarlos. Prácticamente hemos sido perseguidos a muerte. La medida que hemos tomado es únicamente esa, huir. Este gobierno no es gobierno, sino que es un asesino, porque mató a mi familia. El dolor no lo habíamos sentido porque no nos había tocado las puertas en las ciudades, pues. Pero a los campesinos los vienen matando desde hace tiempo. Estamos con las manos atadas. No hay justicia. ¿A quién pudiéramos quejarnos? El 27 de junio va a estarse presentando este documental que promete, lógicamente, acercarnos más a esa realidad. Elvira, comienzo con vos. ¿Por qué la pertinencia de tener de cerca esa realidad de la Nicaragua campesina, de la Nicaragua que fue parte de la resistencia, de la Nicaragua que ha sufrido las consecuencias de verse inmiscuida en un conflicto armado en los años 80, que aceptó el desarme, que creyó en el desarme, que creyó que se le iba a dar seguridad y que una gran parte de sus miembros fueron aniquilados casualmente porque una parte, como decían en el tráiler, una parte del conflicto quedó con armas y el otro ya no tenía cómo defenderse? Te escucho, Elvira, gracias por acompañarnos. Bien, bueno, yo creo que este documental va a formar parte, cuando sea lanzado, de un esfuerzo que creo que está caminando en Nicaragua, sobre todo de 2018 para acá, aunque ya tenía algunos antecedentes en otros trabajos, y es tratar de reconstruir la historia, pero también reconstruir la memoria y una
gran tarea pendiente que tiene el país y que ahora pues resalta con doble razón, y es el del esclarecimiento de la verdad. El esclarecimiento de la verdad de lo que sucedió del 2018 para acá, pero también el esclarecimiento de la verdad de lo que ha sucedido desde el 90 hasta el día de hoy, e incluso en la década anterior, en los años 80, porque esa es un periodo, un tiempo y una memoria, una verdad que ha quedado oculta de manera hasta cierto punto premeditada todo este tiempo. Entonces creo que es el momento oportuno para comenzar a recuperar esa memoria y el esclarecimiento de la verdad. El documental pues va a ser una pieza más en esa reconstrucción. No escucho. Hola. ¿Estás por ahí, Wendy? Hola. Wendy. Sí, aquí estoy, no escuchaba. Gracias. Estaba con un problemita técnico acá. A vos te tocó te ha tocado como defensora de derechos humanos tener a la vista más de un caso de desaparición de exmiembros de la resistencia o campesinos. ¿Qué tan palpable, qué tan vivo y qué tan cercano es ese señalamiento de que en Nicaragua nunca ha dejado de operar eso que se llama seguridad del Estado, nunca ha dejado de operar desde las instituciones públicas constituidas en Nicaragua un accionar oscuro o subterráneo para acabar con enemigos políticos de la década de los 80? Bueno, esa es una realidad que lamentablemente ha venido sufriendo el campesinado, ha venido sufriendo la gente que participó en la resistencia y que prácticamente pasaron a ser enemigos públicos del gobierno, del Estado, y han sido ejecutados de una u otra manera, reportados como muertes en combate por delincuencia común o entre ellos mismos que se han que han muerto en esos combates entre ellos mismos, y no hay ninguna investigación profunda realmente de quienes participan en estos graves hechos, de que se informe a las víctimas y a la sociedad sobre las razones o las formas en las que participaron operativos policiales e incluso del ejército de Nicaragua en estos ejecuciones o asesinatos que luego eran descalificados como bandas delincuenciales, como criminales, como que estaban en narcotráfico, bajo una serie de excusas que realmente son inaceptables para exigir la verdad de lo que ocurrió. El documental creo que es una contribución para la búsqueda de justicia, para la memoria de nuestro pueblo que tanto la necesita, para esa demanda que ha habido desde antes, incluso de abril del 2018, que pone en evidencia la represión sistemática que se ha vivido en el campo, pero también que pone en evidencia actuar de las instituciones del Estado como la policía y el Ministerio Público para no investigar hechos graves. Un ejemplo de ellos, y creo que se ve en el documental, es el caso de Fantasma, conocido como la mochila bomba, en el que muere don Modesto Duarte, prácticamente con señas evidentes de tortura. Hay testigos sobrevivientes como su hijo, su sobrino también, que dan cuenta de participación de agentes del ejército, y ese caso no fue debidamente esclarecido, investigado, protegidas a las víctimas por esta actuación que ya no era ni autónoma ni independiente del Ministerio Público, simplemente no se realizó la correspondiente investigación. Y esto es lo que ha venido dando pauta a una serie de actos criminales que han venido quedando en impunidad con el paso del tiempo y que hoy estamos sufriendo las consecuencias de esto, con
realizaciones de crímenes que los vimos en abril del 2018, que se trasladaron del campo a la ciudad, y vimos el sufrimiento de todo un pueblo, ya no solamente en el campo, sino todo el país ha sufrido por lo que pasó antes, por lo que pasó con doña Elea tan solo unos meses antes de la explosión de abril 2018, cuando le matan a sus 2 hijos y justifican como que ellos eran armados y se trataba tan solo de un niño de 12 años y una niña de 16 años. Entonces, el pueblo de Nicaragua realmente necesita conocer la verdad, necesita conocer que hay una investigación, que va a haber justicia y que esto no puede quedar en impunidad, como tampoco las muertes que se cometieron en abril del 2018 para acá y las que se siguen cometiendo en la actualidad en el campo, porque siguen habiendo asesinatos selectivos en las comunidades, en las zonas rurales, y casualmente son de líderes opositores o que han participado en diferentes movilizaciones. Elvira, yo recuerdo que hasta hace un poco tiempo se presentó algo que se llama el Libro Blanco del Ejército, del actuar del Ejército de Nicaragua, y en ese documento, a propósito de lo que mencionaba Wendy, el caso de doña Lea Valle, fue a propósito en esa contextura fue que se emitió ese documento, ¿verdad? Doña Lea que perdió a sus 2 hijos, ¿verdad? Una adolescente de 16 años y un muchachito de 12, y perdió a su marido que andaba, de acuerdo a la información, en un movimiento alzado en armas por temas políticos. Pero ese libro blanco, entre comillas, discúlpeme que los ponga de esa manera, pero creo que hay que ponerlo en ese contexto, ese libro blanco justificó el actuar del ejército, y como lo vemos en el tráiler del documental, son operativos no para capturar a personas en el campo ni para llevarlos ante la justicia, sino que ha habido una pena de muerte implementada o implantada de facto en el campo, porque difícilmente encontramos juicio en contra de personas que por cualquier razón deciden armarse y actuar en contra de el gobierno, en contra del Estado o de lo que sea. Pero hay, según tu visión, Elvira, en ese libro blanco y en el actuar del ejército, algo que coincida con la realidad. Y a propósito, y insisto, pena de muerte en el campo de facto, ¿es lo que estamos viendo en Nicaragua? Bueno, la verdad es que ese documento lo que trataba era de explicar algo que no tenía explicación hasta tanto no se haga una investigación seria y exhaustiva sobre cada uno de los casos que ocurrieron antes de abril de 2018. Y bueno, ahora lo que corresponde también es una investigación exhaustiva de lo que ha ocurrido del 2018 para acá. Allí hay una implicación de varios actores, hay una implicación del ejército, hay una implicación de la policía, y ahora también desde el 2018 de los llamados grupos paramilitares que están activos y que están funcionando prácticamente en todo el país al servicio del gobierno. Ciertamente, desde su llegada a la presidencia en 2007, Daniel Ortega construyó una serie de dispositivos de represión y de control social, de vigilancia social, que incluía tanto las instituciones públicas como el ejército, la policía y otros ministerios, por ejemplo, el sistema de administración de justicia, pero además crearon aparatos paralelos de represión. Pues los grupos de choque existen desde el 2008. Los paramilitares en su forma inicial eran los llamados camisas azules, que luego en el 2018 se transformaron en los grupos que vemos ahora, cuando las masivas manifestaciones
en todo el país rebasaron las capacidades de la policía y de los mismos grupos de choque. Entonces, lo que vemos ahí es que detrás hay una política y hay una voluntad de coerción, de represión de parte del régimen de los Ortega Murillo, que está puesta en funcionamiento al menos desde el 2007 hasta la fecha, y que en la medida que nos acercamos al 2018, incrementaban en términos de la cantidad de casos y la cantidad de violaciones a los derechos humanos. Hay una serie pues de casos que están ahí señalados, y lo podemos ver también si lo revisamos en términos estadísticos. Y esto es así porque a partir del 2013 en Nicaragua se abrió un ciclo de protestas, de movilización y de conflictos sociales. Muchos de ellos estaban localizados en las zonas rurales, y evidentemente ese aparato de represión con todos sus dispositivos se puso a funcionar principalmente en las zonas rurales del país. Dice por acá un superchat de Marvel Slinger: soy admiradora de la doctora Cuadra, me gustaría ser como usted cuando sea grande. Así que le mandan a decir en un superchat, doctora, una admiradora suya que respeta su trabajo y lo que hace. Wendy, hay documentado desde el 90, vos que trabajaste en el CENIT y ahora estás con Nicaragua Nunca Más, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. ¿Hay documentado suficientes casos, y esos casos tienen los elementos que pesan para que los que han cometido los crímenes sean llevados a los tribunales en un momento en el que Nicaragua recupere su democracia y que se pueda aspirar a justicia de verdad? Bueno, te puedo hablar desde mi experiencia. En el tiempo que estuve en el CENID recopiló suficiente información con víctimas, con testimonios, e incluso se realizaban visitas in situ o visitas de campo en los diferentes casos donde habían ejecuciones y donde además lográbamos llegar. Se pueden revisar incluso los informes del CENID de las ejecuciones ocurridas del 90 para acá, cuando desarmaron a los grupos del FUAC, y posteriormente todos sus dirigentes fueron ejecutados sin ningún tipo de investigación. Obviamente las demandas de justicia, aparte de que nosotros como defensores de derechos humanos lo recordamos, insistimos en que tiene que ser fundamental para todo proceso en el que Nicaragua requiera de un cambio para que esto nunca más vuelva a ocurrir, también requiere de la participación y la demanda de las víctimas en los procesos de búsqueda y demanda de justicia. Y las víctimas son la parte fundamental en todos estos procesos, es decir, cada uno de estos casos se mueven con esta demanda de la víctima y con el acompañamiento de las organizaciones, de la sociedad civil y de quienes acompañan estos procesos de búsqueda de justicia. Entonces, creo que solamente sería posible bajo el proceso de transformación que Nicaragua necesita, que Nicaragua requiere, y que esto obviamente no inicia desde abril, y es algo que nos tiene que quedar claros a todos. Esto no inicia desde abril, empezó desde antes de abril, empezó desde década de los 80, 90, en la actualidad, es decir, es un proceso muy duro el que ha vivido en nuestro país, de violencia sistemática, y necesitamos realmente sanar todos estos procesos, pero estos procesos solamente se pueden avanzar si las víctimas tienen a satisfacción esta demanda de justicia y de reparación. Doctora Elvira Cuadra, para finalizar, hay, según lo que yo puedo percibir, y pues por mi experiencia como periodista, pero también como ciudadano, que nació y creció en la década de los 80 en un país en conflicto, después en los 90 en la transición democrática, ¿ha dejado de operar según su visión esa terrible y temible seguridad del Estado en Nicaragua? Bien, me pregunto esto
por lo que pasó después de que ganó doña Violeta y mataron a una gran cantidad de excontras en las montañas. Incluso 380 ahí, en la salida de un hotel de Managua. Es decir, y después de eso, a lo largo del tiempo, pudimos ver que en el campo han seguido cayendo personas identificadas o como miembros de la resistencia en aquel momento, en los 90, 2000, y ahora con el tema de la resistencia cívica a partir de 2018, vemos que hay operativos que tienen que ver con eso que se conoció como la seguridad del Estado o un actuar oscuro desde las instituciones armadas del país. Bueno, mira, hay denuncias y señalamientos desde hace mucho tiempo, como digo, que requieren una investigación a fondo. El aparato como tal, es decir, la seguridad del Estado, que era una dirección del Ministerio del Interior, fue trasladado casi de manera completa, casi intacto, ¿verdad? Salvo algunas excepciones de unas ciertas personas y de algunas pocas oficinas, se trasladó al Ejército como la Dirección de Investigación para la Defensa, ha estado activa desde entonces. Habría que verificar también qué nivel de responsabilidad tiene esa unidad del Ejército específica en todas estas situaciones, pero además qué responsabilidad tienen otras unidades del Ejército, porque en los testimonios y en las denuncias que se han hecho en diferentes momentos antes de 2018 y con lo que está ocurriendo ahora en este nuevo contexto, pues se señalan también, por ejemplo, tropas del Ejército que no son propiamente la Dirección de Información para la Defensa y que habría que ver entonces quiénes son y qué nivel de responsabilidad tienen en ese tipo de actuaciones, ¿verdad? Entonces, realmente se requiere una investigación a fondo sobre la actuación de toda la institución como tal, igual que de la actuación de la misma policía y de todo el sistema de administración de justicia que ha dejado a las víctimas y a sus familiares en la total indefensión y sin posibilidades de justicia. Gracias, doctora Cuadra. Gracias, Wendy, por habernos acompañado. Esperamos, vamos a encontrarnos seguramente ese día 27 de junio, que se lance el documental en las páginas de Expediente Público, ¿verdad? Para que estemos pendientes. Nicaragua Campesina, la nación ajena, 5 de la tarde de Nicaragua, 7 de la noche de acá de Miami, 4 de la tarde de California. Ustedes saquen en Europa y en las otras latitudes por donde les toca el horario, la historia que no te contaron de los campesinos que lucharon en la resistencia nicaragüense. Historia viva que hay que tenerla cerca, que hay que tenerla a la mano para que cualquiera de los que quieran defender las acciones criminales de la dictadura, pues lógicamente estén claros de que ha habido siempre una mano oscura, una mano perversa, acabando con la vida de los ex resistencias y acabando con la vida de campesinos en nuestro país. Gracias, Elvira. Gracias, Wendy. Gracias, Luis. Igualmente, Luis. Gracias. Vamos a ir a una pausa comercial. Les recuerdo, 27 de junio, 5 de la tarde hora de Nicaragua. Nosotros vamos a estar conectados también para que no se pierdan este documental que es verdaderamente cercano a lo que nosotros debemos saber sobre la resistencia, sobre cómo los han matado, cómo los han perseguido, cómo los han aniquilado. Eso es historia que debemos de conocer de primera mano y no perdernos este trabajo. Usted y yo somos amigos, ¿verdad? Sí. Y dos amigos es el café que debemos de disfrutar. Sí, usted debe comprarlo, se lo llevan acá en Estados Unidos hasta la puerta de su casa. Lo traen y lo cosechan y lo producen en las montañas altas de las Segovias en Nicaragua, procesado con todos los estándares de un café de primer mundo. Tome Dos Amigos, pídalo en el 818-300
2958. Puede pagar a través de Venmo, a través de Zelle o a través de cheque. Ahí está la página web dosamigoscoffee.com para que no pierda la oportunidad de disfrutar del mejor café que se produce en Nicaragua. Dos Amigos es siempre tu mejor compañía. Vamos a la pausa. Cristian Fajardo está con nosotros ya conectado para hablar casualmente de esto que presentaron hoy diferentes movimientos que se denomina por el retorno al grito de abril, que se vayan. Vamos a ver de qué se trata particularmente, pero todo esto luego de la pausa comercial. No le cambie al saborcito de estar informado porque vamos a meterle un poquito más de fuego al café. Todos los días hacemos lo mejor para darte más. Por eso ampliamos tus gigas en tu Super Packs todo incluido de Claro. Ahora con 2.2 GB, redes sociales ilimitadas, minutos ilimitados a todos los Claro y minutos para hablar a todas las redes de Nicaragua y a 8 países, desde 70 Córdobas. Porque mereces lo mejor. Con Claro siempre tenés más internet que los demás. Comprobalo y pasate a Claro.